Bien, ahora sí. Bueno, nosotros vamos a quedarnos donde nos quedamos en la anterior clase. Nos habíamos quedado en este punto, en esta diapositiva, donde habíamos visto, donde habíamos visto, se ve las diapositivas, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Alguien que me diga si se ve o no. No, doctor. Ah, ya. Bien, ahora sí. Aquí no. Ahora sí. Bien, ahora sí. Entonces, nos quedamos en este punto mencionando qué tipo de arritmias pertenecen a las taquicardias con complejo QRS estrecho. Y estas consistían que eran características, tenían que eran menor a 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Menor a 3 cuadraditos pequeños. Todas estas arritmias pertenecen al grupo de taquicardias con complejo QRS estrecho. ¿Ya? Que aquí cabe mencionar que en un electrocardiograma, donde veamos una taquicardia con complejo QRS estrecho menor a 3 cuadraditos pequeños y que el ritmo sea irregular, puede tratarse de estas dos arritmias, taquicardia auricular polimórfica o fibrilación auricular, ¿ya? Pero las demás que tenemos, taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia paroxística supraventricular y flatter auricular, tienen un ritmo regular, o sea, un ritmo simétrico, un ritmo bonito, que bien parejito, ¿no? Regular. En cambio, estos no, tienen un ritmo irregular. Bien, esto está en blanco por algo. Aquí vamos a hacer una clasificación general de las taquiarritmias, ¿ya? Como sé que no vamos a acabar hasta mañana la clase, vamos a hacer un repaso general de lo que son las taquiarritmias mayor a 100 de frecuencia cardíaca. Entonces, las taquiarritmias son alteración del ritmo de la actividad eléctrica normal, alteración de la actividad eléctrica normal del tejido cardíaco, acompañado de una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Para que nosotros podamos diferenciar de taquicardias con complejo QRS ancho, por favor el micrófono, ya. Para que nosotros podamos diferenciar las taquicardias de complejo QRS ancho o taquicardias de complejo QRS estrecho, nos tiene que importar mucho entonces el complejo QRS para que nosotros podamos diferenciar si estamos ante una arritmia estrecho, perdón, o QRS ancho. Nosotros tenemos que ver la característica del QRS. La característica del QRS tiene que ser, bueno, esto no, perdón, aquí me equivoqué algo. Tenemos que ver entonces la característica del complejo QRS. Bien, para poder diferenciar a los dos tipos de QRS, ancho y estrecho. Entonces, el QRS ancho, cuando hablamos de QRS ancho, esto es mayor a 0,12 segundos. Esto es mayor a 0,12 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que este QRS ancho es mayor a 3 cuadraditos pequeños, ¿no? Recordemos que cada cuadradito pequeño en el electrocardiograma vale 0,4 segundos, ¿no? Y si sumamos 3 cuadraditos pequeños, vamos a tener 0,12 segundos, ¿no? Entonces tiene que ser mayor a 3 cuadraditos pequeños el complejo QRS si es ancho, ¿no? Si es ancho.
Dentro de este grupo de taquiarritmias con complejos QRS estrechos, ¿cuáles pertenecen? Aquí vamos a hacer algo. Podemos encontrar taquiarritmias con complejo QRS estrecho como las taquicardias, las taquicardias ventriculares. Taquicardias ventriculares, Doctor, ¿sí? ¿ese es el estrecho o el ancho? Ancho, perdón, ancho. Ah, Ancho. ok. Taquicardia ventricular. Ventricular. O sea, si nosotros encontramos en nuestra hojita de electrocardiograma un QRS ancho, mayor a 3 cuadraditos pequeños, lo más probable es que se trate de estas dos arritmias que vamos a ver. Taquicardia ventricular, ¿ya? Tiene complejo QRS ancho. Ventricular, ¿ya? Y estas taquicardias ventriculares se dividen de dos tipos, de acuerdo a su morfología, a su forma, a la forma del complejo QRS, ¿ya? De acuerdo a su morfología, la taquicardia ventricular se dividen de dos tipos. Pueden ser monomórficas. ¿Qué quiere decir monomórfica? Que solamente tiene una forma. Todos los complejos QRS anchos de esta taquicardia ventricular son iguales. Monomórficas. Monomórficas. Y tenemos las polimórficas. Polimórficas. ¿Qué quiere decir esto? Polimórfica, mucho, poli, mucho. Mórfica, morfología, la forma. O sea que la forma del QRS ancho en este tipo de taquicardia ventricular polimórfica son diferentes, de diferentes formas, ¿ya? Polimórficas. Bien. Y tenemos también otra arritmia que pertenece, que tiene complejo QRS ancho, como la taquicardia, como la taquicardia supraventricular, taquicardia supraventricular. Ustedes dirán, el doctor nos dijo que la arritmia es del ventrículo. Bueno, hay una taquicardia supraventricular especial que tiene complejo QRS ancho, que nos da complejo QRS ancho. Y esta es la taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Perdón, bueno, vamos a hacer. Con conducción aberrante. ¿Ya? Con conducción aberrante. Conducción aberrante. Bien. ¿Qué tipo de taquicardia supraventricular con conducción aberrante es el que conocemos? Bueno, aquí les dejo el nombre. El síndrome de Wolff-Parkinson-White. No sé si lo han escuchado, quizás. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White. Nombre largo. Parkinson-White. ¿Ya? Pertenece a este tipo de taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Parkinson, una S menos acá, no es doble S. Parkinson, ya, todo junto. Todo junto. Aquí, esto. White. Ya, S.
Este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White y nos da una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. ¿Ya? Es el único tipo de arritmia a nivel de las aurículas que nos da complejo QRS ancho, porque por lo general nosotros sabemos, y por regla esto, que las taquicardias con complejo QRS ancho en nuestro electrocardiograma mayormente son las que vienen a esas arritmias que se ocasionan a nivel de los ventrículos. Pero tenemos una taquicardia supraventricular, o sea que es una taquicardia, es una arritmia que ocurre a nivel de las aurículas, ¿no? Taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que esta es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Bien, es la única de las taquicardias, de las arritmias que se producen a nivel de las aurículas que nos dan este complejo QRS ancho, nos puede dar, ¿ya? Bien, entonces nosotros necesitamos distinguir esto. Ahora nosotros tenemos que saber que también tenemos, acá, perdón, taquiarritmias con complejo QRS estrecho. Estrecho. Bien. Estas son menor a 0,12 segundos. A 0,12 segundos. Menor a 0,12 segundos. QRS estrecho. Taquiarritmia con complejo QRS estrecho. ¿Ya? Bien. Nosotros, ¿qué hacemos normalmente cuando el paciente llega con sospecha de una arritmia? Nosotros lo que hacemos es el monitor, ¿no? Monitorizarlo a este paciente. Monitorizarlo, ¿no? Monitorizarlo. Ver en el monitor, ¿no? Cómo está la frecuencia cardíaca y cómo está la actividad eléctrica. Ahora nosotros necesitamos saber aquí el tratamiento que se realiza a este tipo de taquiarritmias con complejo QRS estrecho. Ya, el tratamiento. El tratamiento. O sea, nosotros conectamos en el monitor y observamos frecuencia cardíaca por encima de 100 y observamos los complejos QRS son estrechos, ¿ya? Entonces esto es una taquiarritmia con complejo QRS estrecho. ¿Ya? Y cabe recalcar que las arritmias con complejo QRS estrecho son aquellas arritmias que se producen a nivel de las aurículas, a nivel de las aurículas, ¿ya? Complejo QRS estrecho. Con complejo QRS ancho normalmente son aquellas arritmias que ocurren a nivel de los ventrículos. Pero habíamos hablado que hay un tipo de arritmia que se produce a nivel de las aurículas que nos da, en nuestro electrocardiograma nos puede dar este complejo QRS ancho, ¿no? Que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Que es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Bien. Entonces nosotros tenemos este QRS estrecho en el monitor del paciente con frecuencia cardíaca por encima de 100. ¿Cuál sería el tratamiento en este paciente? En todos los pacientes que tienen taquiarritmias con complejo QRS estrecho. Bien. Lo que nosotros hacemos inicialmente es maniobras vagales. Maniobras vagales. ¿Ya? Maniobras vagales. ¿Cuál es la importancia de las maniobras vagales? La importancia de las maniobras vagales es estimular el tono del nervio vago a nivel cardíaco. A nivel cardíaco. El nervio vago representa al sistema nervioso parasimpático. Representa al sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco. ¿Y qué habíamos dicho en la primera clase cuando escribimos igual, rayamos así en la diapositiva? Que el sistema
que el corazón tenía, estaba inervado, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, que el sistema nervioso autónomo se dividía en sistema simpático y sistema parasimpático, ¿no? El sistema simpático es excitador, aumenta la frecuencia cardíaca, incrementa la contractilidad cardíaca. El sistema parasimpático es lo contrario, es inhibidor, ¿no? Disminuye la frecuencia cardíaca, o sea, bradicardia, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la excitabilidad eléctrica a nivel del tejido cardíaco. Entonces, el sistema parasimpático cumple un rol diferente al sistema simpático, que es excitador. El otro es inhibidor, el parasimpático, ¿no? Y estas maniobras vagales, lo que nosotros conseguimos con estas maniobras vagales es tratar de estimular el tono vagal, o sea, el tono parasimpático a nivel cardíaco, para enlentecer la frecuencia cardíaca, enlentecer la actividad eléctrica cardíaca y enlentecer también la fuerza de contracción. Eso es lo que buscamos nosotros en el tratamiento de las taquiarritmias con complejo QRS estrecho. Es enlentecerlo al corazón, ¿sí? Enlentecer. ¿Cuáles son estas maniobras vagales? Tenemos el carotidio, masaje carotidio, masaje carotidio. El masaje carotidio se realiza a nivel de las carótidas, a nivel de las arterias carótidas, carotidio, ¿no? Se hace un masaje a nivel de las carótidas. 15 segundos en ambas carótidas, ¿ya? 15 segundos, un masaje. Este masaje carotidio va a incrementar la respuesta vagal en el corazón. Y al incrementar la respuesta vagal, vamos a incrementar la respuesta parasimpática, que es de enlentecer la frecuencia cardíaca, la actividad eléctrica del corazón, por medio del nervio vago, por medio del parasimpático, ¿ya? Pero el masaje carotidio se lo tiene que hacer previamente auscultando, auscultando ambas carótidas. Hay que auscultar las carótidas. Si encontramos un soplo, entonces nosotros no realizamos esta maniobra del masaje carotidio, porque cuando hacemos un masaje en ese lugar donde se escuchó el soplo carotidio, que eso es característico, si escuchamos un soplo carotidio es característico de que hay una placa ateromatosa en esa carótida. Hay una placa ateromatosa. Es por eso que se está escuchando un soplo, un ruido anormal, ¿ya? Entonces nosotros masajeamos en ese lugar donde se escuchó el soplo, ¿ya? Y podemos, esa placa ateromatosa puede desprenderse al masajearlo y puede ir a una arteria cerebral y causar un accidente cerebrovascular o ir esa placa ateromatosa hacia una arteria coronaria y causar un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, nosotros previamente, antes del masaje carotidio, tenemos que realizar la auscultación de ambas carótidas, ¿ya? Masaje carotidio. ¿Qué otra maniobra vagal conocemos o tenemos? Se realiza la maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva. Valsalva. Maniobra de Valsalva modificada se llama. Modificada. Esto les voy a enseñar mañana cómo es que se hace la maniobra de Valsalva modificada, ¿ya? Con imágenes tenemos. Maniobra de Valsalva modificada, ¿ya? Que es también parte de las maniobras vagales. Estas maniobras vagales, ¿cuál es el objetivo de estas maniobras vagales? Es estimular el tono vagal. Estimular el tono vagal. O sea, la actividad vagal a nivel cardíaco. Estimular el tono vagal. Esto es
Hemos dicho que el tono vagal representa el nervio vago, representa el sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco. ¿Y el parasimpático qué es lo que produce en el corazón? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la actividad eléctrica del tejido cardíaco. ¿Ya? Parasimpático. Estimula el tono vagal. ¿Ya? Que el vago representa al sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco. Bien. Esto tenemos que hacer estas maniobras vagales siempre viendo el monitor, siempre observando el monitor, siempre observando el monitor. ¿Ok? Siempre. Una cosa que me interesa mucho y que me estaba olvidando es esto. El tratamiento en pacientes con taquiarritmias con complejo QRS estrecho, ustedes tienen que saber esto, tienen que saber que tenemos taquiarritmias con complejo QRS estrecho, inestables, inestables, y tenemos las estables, estables. ¿Qué quiere decir esto? En aquellos pacientes que tienen taquiarritmias con complejo QRS estrecho y que están inestables inestables hemodinámicamente. Tenemos que ver estos criterios que voy a mencionar acá, cuáles son los criterios de inestabilidad hemodinámica. Bien, tenemos aquí cuáles son los criterios para decir que el paciente está con inestabilidad hemodinámica. El dolor torácico es uno de ellos. Dolor torácico. Junto, ¿no? Dolor torácico. Tenemos lo que es también el presión arterial sistólica. Presión arterial sistólica menor o igual a 90. Está hipotenso. Está con una hipotensión arterial grave, severa. Hipotensión, presión arterial sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué otro criterio más conocemos para que podamos decir que este paciente está con inestabilidad hemodinámica? Tenemos el estado de conciencia, alteración del estado de conciencia, alteración de la conciencia, menos largo, alteración del estado de conciencia, ¿ya? Alteración del estado de conciencia. ¿Cómo es eso? Que el paciente puede estar no está consciente, está con somnolencia, puede estar con estupor, ¿ya? O agitado también. Son parte de comprende las manifestaciones clínicas de la alteración del estado de conciencia, el estupor, la agitación, la somnolencia, alteración de la conciencia. Bien, ¿qué qué otra manifestación clínica es parte de la inestabilidad hemodinámica? Signos de bajo gasto cardíaco. Signos de bajo gasto cardíaco. ¿Cuáles son estos? Tenemos la palidez, la frialdad, ¿ya? Son signos de bajo gasto cardíaco. Palidez general, frialdad del paciente, esos son signos de bajo gasto cardíaco. Quiere decir que hay una hipoperfusión periférica. Signos de bajo
gasto cardíaco. Que aquí entra lo que le dije, la frialdad, la palidez generalizada. Bien, esos son las manifestaciones clínicas de inestabilidad hemodinámica. ¿Qué tenemos que hacer aquí cuando el paciente tiene estas manifestaciones clínicas hemodinámicas? ¿Qué tenemos? Una de estas, basta que tenga una de estas para que nosotros hagamos este tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Aquí vamos a mencionar. Tratamiento. Tratamiento. Mejor, taquiarritmias, taquiarritmias inestables. Con complejo QRS, con complejo QRS estrecho, inestable. Uy, inestable. Me duele la mano. Ya, ahora sí. Tratamiento en taquiarritmias con complejo QRS estrecho, inestable. ¿Cuál es el tratamiento? Es acá. Sería la la cardioversión eléctrica sincronizada. Cardioversión eléctrica sincronizada. Eléctrica sincronizada. Cardioversión eléctrica sincronizada sería el tratamiento para este tipo de pacientes que tienen taquiarritmias con complejo QRS estrecho que se logra ver en el monitor, ¿ya? Y tienen criterios de inestabilidad hemodinámica, ¿ya? El tratamiento es eso, cardioversión eléctrica sincronizada. En estos pacientes que tienen taquiarritmias con complejo QRS estrecho inestables, ¿ya? Nosotros muchas veces no tenemos tiempo para tomarle un electrocardiograma. Solamente vemos el monitor, la frecuencia cardíaca, que nomás nos importa, y la actividad eléctrica, que está con complejos QRS estrechos. Vemos el monitor, complejos QRS estrechos, bastante estrechos. Y el paciente tiene criterios de inestabilidad hemodinámica. Puede tener dolor torácico, puede estar la presión arterial sistólica mayor o igual a 90, alteración del estado de conciencia, estupor, somnolencia, agitación, o puede tener signos de bajo gasto cardíaco. Entonces, lo que se hace aquí es, al paciente es hacerle inmediatamente una cardioversión eléctrica sincronizada. Una cardioversión eléctrica sincronizada. Lo puse así, lo marqué todo esto porque no vayan a pensar que el signo de bajo gasto cardíaco se hace el tratamiento, ¿no? Tiene que tener, todo esto son criterios de inestabilidad hemodinámica y basta que tenga uno para que nosotros hagamos la cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ok? Eso es el tratamiento en estos pacientes. ¿Preguntas por acá quizás? Vamos por acá, si no, a seguir viendo.
¿Qué sucede si nuestro paciente no tiene criterios de inestabilidad hemodinámica, está estable, pero lo monitorizamos, lo conectamos al monitor y vemos en la pantalla de nuestro monitor frecuencia cardíaca elevada y la actividad eléctrica, vemos complejos QRS estrechos. Entonces, que este paciente está con una taquiarritmia con complejos QRS estrecho estable. Estable. ¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de taquiarritmias con complejos QRS estrecho estables? Es el que estamos viendo acá. Las maniobras vagales, ¿ya? Que podemos hacer el masaje carotidio o maniobra de Valsalva, ¿no? Modificada. ¿Cuál es mejor? La maniobra de Valsalva modificada ha demostrado tener más éxito que el masaje carotidio, ¿ya? En la maniobra de Valsalva modificada ha demostrado tener más éxito que el masaje carotidio. Bien, pero ¿qué ocurre si no, si esto, si a pesar de que hemos hecho las maniobras vagales, el paciente sigue teniendo en el monitor frecuencia cardíaca elevada y taquiarritmia y el complejo QRS estrecho? Entonces, una taquiarritmia con complejo QRS estrecho, ¿no? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues, usamos nuestra segunda. ¿Cuál es la segunda opción para el manejo de este tipo de taquiarritmias con complejos QRS estrecho estables? Estables. La adenosina. La adenosina. Adenosina. Muchas veces, cuando conectamos al monitor a estos pacientes, no logramos diferenciar si estamos ante qué tipo de arritmia. Si es una taquicardia sinusal, si es una taquicardia auricular, si es una taquicardia paroxística supraventricular, un flutter o una fibrilación auricular. No logramos ver muchas veces qué tipo de arritmia, qué tipo de taquiarritmia supraventricular es la que vemos en el monitor, ¿no? No logramos diferenciarlo. La adenosina, vamos a ver, nos sirve para tratamiento ya definitivo de este tipo de arritmia. Solamente de este tipo de arritmia, de la taquicardia paroxística supraventricular. O sea, la enosina es un tratamiento definitivo para este tipo de arritmia. La enosina no me sirve para la taquicardia auricular, no me es muy útil para el flutter auricular, no es muy útil para resolver una fibrilación auricular. No, la enosina simplemente nos sirve para resolver, para revertir este tipo de arritmia, la taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Pero la enosina nos va a servir para poder, una vez que administremos al paciente, la adenosina nos va a ser útil, ¿ya? Si no se resuelve la arritmia que vemos en el monitor, entonces no es una no es una taquicardia paroxística supraventricular. Es otro de estos ritmos que vemos acá. Otro, ¿ya? Pero lo bueno es que cuando administramos adenosina, en este paciente podemos diferenciar si es que no se resuelve esa taquiarritmia que tiene ese paciente de complejo QRS estrecho, podemos diferenciar con el uso de adenosina qué tipo de arritmia es el que tiene este paciente. Si tiene una taquicardia auricular o un flutter auricular o una fibrilación auricular. ¿Ok? La adenosina nos sirve para es un fármaco antiarrítmico que nos sirve para poder, si no se pierde el ritmo, si no se pierde la taquiarritmia del monitor, nos sirve para poder diferenciar las otras arritmias, ¿ya? Porque cada una de estas arritmias, flutter, fibrilación,
taquicardia auricular, tienen diferentes tratamientos. Así que es por eso que la adenosina no es el tratamiento definitivo para todas estas arritmias. No es el tratamiento definitivo. Simplemente se usa para este tipo de arritmia. Es útil para corregir esta taquicardia paroxística supraventricular. Es el video que le mandé, ¿vieron el video del grupo que les mandé? Esa es una taquicardia paroxística supraventricular. Es una de las más frecuentes y es en pacientes jóvenes mayormente se presenta taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Bien, vamos por acá. Adenosina. ¿Cuánto de dosis usamos de adenosina? Es un fármaco antiarrítmico la adenosina por si acaso. Empezamos con 6 miligramos. 6 miligramos intravenoso. Si no resulta con 6 miligramos, si no vemos cambio, podemos dobletear, o sea, podemos aumentar la dosis a 12 miligramos intravenoso. Podemos usar hasta una tercera dosis de 12 miligramos también. Repetir, 12 miligramos. Bien, hasta ahí nomás es lo que podemos usar la adenosina. ¿Qué características tiene? ¿Por qué usamos la adenosina? La adenosina también estimula el tono vagal, o sea, el sistema nervioso parasimpático. Nos estimula el tono vagal a nivel cardíaco, ¿ya? O sea, produce un aumento de la actividad parasimpática a nivel cardíaco. Y ya hemos visto, bueno, ya les he mencionado que el sistema nervioso parasimpático en el corazón, ¿qué es lo que produce? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la excitabilidad del sistema eléctrico en el tejido de conducción cardíaco, ¿no? Disminuye la fuerza contráctil también. Entonces, eso es lo que hace la adenosina, estimular el tono vagal, que el nervio vago representa al sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir algo. Ya. Un color verde. Si la taquiarritmia que vemos en el monitor de complejo QR es estrecho, estable, desaparece con el uso de adenosina, entonces este paciente tenía evidentemente una taquicardia supraventricular paroxística. Paroxística. ¿Ya? Si desaparece con la adenosina, si el ritmo, esa taquiarritmia se vuelve a un ritmo sinusal, como vieron en el video, o vuelvan a verlo nuevamente el video que les mandé, se revierte la taquiarritmia a un ritmo sinusal, entonces el paciente tenía una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Ya? Pero si no revierte, no, la adenosina nos va a ayudar mucho para poder ver en el monitor efectivamente si estamos ante un flutter auricular, un flutter, una FA, fibrilación auricular, una taquicardia sinusal, perdón, taquicardia auricular, ¿ya? O sea que la adenosina nos va a ayudar a diferenciar en el monitor si estamos ante otra arritmia que se está produciendo a nivel auricular, ¿ya? La adenosina simplemente se usa para taquiarritmias con complejos QRS estrechos, o sea, aquellas taquiarritmias supraventriculares. No se usan para taquicardias ventriculares, nada de eso, ¿ok? ¿Qué es otro tratamiento? Que eso ya lo van a ver el próximo semestre. Bien, entonces para eso nos sirve la adenosina.
Nos sirve para poder tratar definitivamente una taquicardia supraventricular paroxística o en todo caso lograr diferenciar el monitor porque la adenosina va a enlentecer esa actividad eléctrica en el monitor y ahí nosotros vamos a poder identificar si estamos a un flutter auricular, si estamos ante una fibrilación auricular o si estamos a una taquicardia auricular, ¿ya? Porque la adenosina produce un Mm, enlentecimiento de la actividad eléctrica en el monitor, ¿sí? ¿Cada cuánto se da esas dosis de Cada adenosina? 5 minutos se puede repetir, 5 a 6 minutos se puede repetir la dosis de adenosina. Siempre administramos adenosina 6 miligramos intravenoso y observamos el monitor, ¿no? Como vieron el video, se observa el monitor, ¿no? A la hora de administrar adenosina. Si no revierte a los 5 minutos o 6, se da una segunda dosis, ¿no? Y si no revierte, una tercera dosis. Y si no revierte ni con 3 dosis, entonces este paciente hay que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, ¿ya? Entonces eso es el manejo que se tiene que hacer. Volvamos a resumir esto entonces, ya que lo hemos hecho todo acá. Entonces, para que nosotros podamos diferenciar una taquiarritmia de tipo ventricular o una de tipo auricular, normalmente nos basamos mucho en el complejo QRS. Complejo QRS. Para que sea una taquiarritmia, obviamente tiene que tener frecuencia cardíaca por encima de 100. Bien, las taquiarritmias entonces, para lograr diferenciar si es una ventricular a una auricular, el QRS es el que manda, ¿no? La frecuencia cardíaca en ambas van a estar elevadas, pero a nivel de pero las taquicardias ventriculares, que son las de complejo QRS ancho, nos van a dar normalmente frecuencias cardíacas muy altas, más que las de taquicardias supraventriculares, ¿sí? Las taquicardias ventriculares manejan frecuencias cardíacas más altas que las taquicardias supraventriculares. Es más alto. Bien, el complejo QRS es el que manda. Si el complejo QRS es ancho en nuestro electrocardiograma, o sea, es mayor a 0.12 segundos, o sea, mayor a 3 cuadraditos pequeños, entonces nosotros podemos hacer nuestra diferenciación. Taquicardia ventricular tiene complejos QRS estrechos. Tiene complejos QRS estrechos. Estas pueden ser monomórficas o polimórficas, las vamos a conocer. Simplemente lo que varía acá es la forma del complejo QRS ancho. QRS ancho. Y tenemos un tipo de taquicardia supraventricular, o sea, una arritmia que se produce a nivel de las aurículas, por encima del nodo auriculoventricular, que tiene complejo QRS ancho. Y esto es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Es de las pocas arritmias que se producen a nivel de las aurículas por encima del nodo AB que nos dan complejos QRS, que nos pueden dar en el electrocardiograma, que podemos ver en el electrocardiograma, complejos QRS ancho, ¿ya? Porque normalmente las arritmias que ocurren por encima del nodo AB, o sea, las taquicardias supraventriculares, tienen complejos QRS estrechos. Estrechos. Bien. ¿Qué tenemos por este lado del QRS cuando es estrecho? El QRS es estrecho cuando es menor de 3 cuadraditos pequeños. 3 cuadraditos pequeños. 0,12 segundos. 3 cuadraditos pequeños equivale a 0,12 segundos, ¿no? Cada cuadradito pequeño valía 0.4 segundos. Bien, si tenemos nosotros en el monitor, todo paciente siempre lo monitorizamos. Lo primero que tenemos que hacer es colocarle el monitor, o sea, ese equipo donde vemos la pantalla, ¿no? Que les expliqué la anterior vez, para ver los parámetros vitales también. Entonces le ponemos monitor y vemos la frecuencia cardíaca. Lo primero que tiene que llamarnos la atención es la frecuencia cardíaca. Segundo es la actividad eléctrica de ese monitor.
Si la actividad eléctrica muestra complejos QRS estrechos, entonces esto es una taquiarritmia con complejos QRS estrechos. Ahora nosotros no sabemos qué tipo de taquiarritmia con complejo QRS estrecho es. Muchas veces no sabemos, no lo podemos diferenciar en el monitor. Si es una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular, si es una taquicardia paroxística supraventricular, un flutter, una taquicardia auricular polimórfica o una fibrilación auricular. Muchas veces no conseguimos identificarlo en el monitor. Pero nosotros podemos hacer el electrocardiograma, ¿no? Para hacer una mejor diferenciación y ver qué tipo de taquiarritmia de complejo QRS estrecho es. Pero antes de hacer el electrocardiograma, nosotros tenemos que ver si el paciente tiene manifestaciones clínicas de inestabilidad hemodinámica, como las que tenemos acá, todas estas, o el paciente está estable, no tiene esta sintomatología de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente tiene síntomas, estos síntomas de inestabilidad hemodinámica, nosotros no perdemos el tiempo, no hacemos un electrocardiograma porque nos demoraría y el tiempo es oro en estos pacientes. El tiempo es muy importante porque el paciente se puede choquear y puede morir, puede fallecer. Entonces lo que hacemos vemos el monitor, frecuencia cardíaca por encima de 100, complejos QRS estrechos, y si el paciente tiene cualquiera de estas manifestaciones clínicas de inestabilidad hemodinámica, lo que hacemos nosotros es hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ya? Eso es el tratamiento. Pero si el paciente está estable, tenemos aquí más tiempo, podemos hacerle un electrocardiograma, ¿ya? Y, y hacemos el tratamiento, ¿no? Podemos hacer el electrocardiograma, ¿no? Si no logramos diferenciar en el monitor, ¿no? ¿Qué tipo de ritmo es? ¿Qué tipo de estos ritmos es? ¿Cuál es el tratamiento de una taquiarritmia con complejo QRS estrecho estable? Estos son maniobras vagales, ¿ya? Puede ser un masaje carotídeo o maniobra de valsalva modificada. Cabe recalcar algo muy importante también, que si en el monitor nosotros logramos identificar, identificar a una fibrilación auricular, nosotros ya no es necesario realizar este tratamiento. Ya no es necesario realizar este tratamiento. Nosotros hacemos un distinto tratamiento, ¿ya? Un distinto tratamiento. Que eso lo van a ver el próximo semestre. Distinto tratamiento, distinto manejo. Simplemente hacemos este manejo de maniobras vagales y adenosina cuando no logramos identificar en el monitor qué tipo de arritmia es, ¿ya? O inclusive en el mismo electrocardiograma, no logramos identificar qué tipo de arritmia puede ser, ¿ya? Y el tratamiento es maniobras vagales, que puede ser masaje carotídeo o maniobra de Valsalva modificada. ¿Cuál es la mejor? Maniobra de Valsalva modificada. ¿Para qué nos sirve las maniobras vagales? Para estimular el tono vagal, o sea, el sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco. Y al estimular el sistema nervioso parasimpático a nivel cardíaco, vamos a enlentecer la frecuencia cardíaca, vamos a enlentecer la actividad eléctrica excesiva que se está produciendo, ¿no? Porque una arritmia produce una actividad excesiva a nivel de la conducción eléctrica, ¿no? Y eso es lo que hace estas maniobras vagales. Pero bueno, si no resultó esto, entonces, ¿qué hacemos? Adenosina. Adenosina. Primeramente usamos una carga de 6 miligramos intravenoso. Si no resulta, si seguimos viendo frecuencia cardíaca muy elevada y no cambió nada la actividad eléctrica, una segunda carga de 12 miligramos. Si no, si todo sigue igual, repetimos la misma dosis, 12 miligramos intravenoso.
Y si esto no resulta, entonces la cardioversión eléctrica sincronizada es el tratamiento para estos pacientes. Bien, pero supongamos que revirtió con la segunda carga, ¿ya? Revirtió con la segunda carga. O sea, de ser una taquiarritmia con complejo QRS estrecho que vemos en el monitor, pasó a un ritmo sinusal, a una actividad eléctrica normal, como en el video. Pasó a una actividad eléctrica normal. Entonces, esto es una taquicardia supraventricular paroxística. Pero si no revirtió, pero disminuyó la frecuencia cardíaca y la actividad eléctrica eh, en el monitor ya está un poco más valorable, o sea, ya podemos identificar si lo que vemos es un flutter o una taquicardia auricular o una fibrilación auricular, ¿no? Entonces nosotros, una vez que ya logramos identificar si puede ser un flutter auricular, una fibrilación o una taquicardia auricular, es hacer el manejo que corresponde a cada una de estas arritmias. Cada una de estas arritmias. Flutter y FA tienen el mismo manejo. Taquicardia auricular no tiene diferente manejo farmacológico. ¿Ok? Entonces la adenosina nos sirve para un tratamiento definitivo de la taquicardia supraventricular paroxística y nos sirve también para poder diferenciar en en esas actividades eléctricas en el monitor que no se puede diferenciar si de lo que vemos, podemos entonces, la adenosina nos puede ser útil. Nos puede ser útil para lograr identificar otra arritmia que no sea la taquicardia supraventricular paroxística, ¿no? Bien, eso entonces es lo que se tiene que hacer. El manejo así de simple, bueno, no es simple esto, así, ¿no? Todo, resumiendo todo lo que se va a lograr ver en el transcurso de las clases. Bien. ¿Preguntas por acá? A ver, ¿qué más me Doctor, estoy olvidando? si con la adenosina no funciona, pasamos a la cardioversión eléctrica sincronizada. Sí, se pasa a la cardioversión eléctrica sincronizada. Ujú. Las tres dosis no funcionan, las tres cargas no funcionan, entonces hay que chispearlo, hay que darle una... ¿Qué es la cardioversión eléctrica sincronizada? Es las paletas de ese desfibrilador, se pone a la caja torácica, al pecho y se hace cargas eléctricas, nada más, con el monitor, claro. Sincronizado. Es diferente a la desfibrilación. Es muy diferente a la desfibrilación, la cardioversión eléctrica sincronizada. No es lo mismo. ¿Sí? ¿Eso se puede hacer mientras el paciente está consciente? No, la cardioversión eléctrica sincronizada necesariamente, buena pregunta, necesariamente hay que hacer una previa sedación. Hay que sedarlo, hay que hacerlo dormir, ¿no? Hacerlo dormir. ¿Con qué? Con midazolam. Midazolam es un fármaco benzodiazepínico que produce hipnosis, relaja, te produce sueño. Ahí de recién puedes hacerles la cardioversión eléctrica sincronizada, ¿no? En pacientes que están conscientes, ¿no? Si no estuviera consciente, estuviera alterado, estuviera somnoliento, no hay problema. Puedes hacer una cardioversión eléctrica sin necesidad de usar midazolam, ¿no? Sin necesidad de usar midazolam. Ujú. Bien, entonces eso es, ¿no? Harto es cardio, ¿no? Y eso que esto es esta es la punta del iceberg nomás. Hay muchas cosas más acá, todo esto. Pero bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de cómo logramos interpretar, como ya hemos visto, lo que ustedes van a ver, o sea, bueno, si es que me acompañan hasta el final, vamos a ver más cosas aquí. Ahora vamos a ver punto por punto. Las taquicardias sinusal. La taquicardia sinusal nosotros, como en un electrocardiograma que nos dan, en una hoja de papel milimétrico de electrocardiograma que nos dan, nosotros cómo podemos identificar una taquicardia sinusal de otras taquiarritmias. La taquicardia sinusal corresponde a las taquicardias con complejo QRS estrecho, ¿no? O sea, y las taquicardias con complejo QRS estrecho son esas arritmias supraventriculares, que la arritmia ocurre por encima del nodo auriculoventricular, ¿no? A nivel de las aurículas se está produciendo ese
foco arritmogénico. Foco arritmogénico. Bien, la taquicardia sinusal. Nosotros para interpretar un electrocardiograma cuando se habla de taquiarritmias o bradiarritmias, nosotros tenemos que hacernos estas preguntas básicas que ya les he enseñado. Primeramente, ustedes tienen que realizarse la pregunta en su mente y decirse, cuando vean un electrocardiograma, ¿hay onda P? Necesitamos saber si hay onda P en nuestro electrocardiograma. La derivación mejor para que nosotros podamos ver si hay onda P, cuánto está la frecuencia cardíaca, si hay algún tipo de arritmia, es la derivación de 2. Nos muestra de forma generalizada todo eso. La derivación de 2, trazo largo, sí. Hay una derivación de 2, pero trazo corto, no nos sirve. Tiene que ser derivación de 2, trazo largo. ¿Ya? Bien, entonces nosotros buscamos la onda P, ¿no? Porque es nuestra primera pregunta. ¿Hay onda P? A ver, busquemos. Onda P acá. Aquí también. Aquí igual. Aquí también. Aquí igual. Igual, 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 igual. Entonces, en todos los ciclos en todos los ciclos del electrocardiograma de la derivación de 2, trazo largo, hay una onda P. ¿Cuál es un ciclo? Ya saben, ¿no? Un ciclo comienza desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda T. Ese es un ciclo en el electrocardiograma. El otro ciclo comienza igual, desde el inicio de la onda P hasta el final de la onda T. Eso es otro ciclo y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Nosotros buscamos entonces la onda P en cada ciclo, perdón, esto no es una onda P, aquí no. Nosotros buscamos entonces la onda P, no en cada ciclo cardíaco. Bien, entonces nosotros, evidentemente, hay una onda P en cada ciclo cardíaco. Ahora necesitamos hacernos una interrogante en esa misma pregunta que nos hicimos nosotros mismos, si hay onda P. Debemos decirnos, ¿y cuál es esa interrogante? ¿La onda P es igual en cada ciclo cardíaco? A ver, ¿la onda P es igual en cada ciclo cardíaco? Sí, es igual, no es igual en cada ciclo cardíaco, es igual, es igual. ¿Mm? Tiene la misma morfología en cada ciclo cardíaco. Bien, entonces esta onda P, por su característica, sabemos que la onda P depende mucho de su característica morfológica para ser considerada P sinusal o una P atrial. Cuando hablamos de una P sinusal, cuando la onda P es positiva, ¿no? Es positiva, o sea, es levantada. Está levantada la onda P. Sabemos que en el papel de electrocardiograma todo lo que está arriba, lo que está en ascenso es positivo y todo lo que está en descenso es negativo. Todo lo que está abajo. Entonces esta es una onda P positiva, ¿ya? Una onda P positiva. Cuando hablamos de una onda P de característica sinusal, ¿ya? Para que sea una onda P positiva sinusal tiene que ser, la onda P no tiene que ser más de largo, no puede ser más de 2 cuadraditos y medio. 2 cuadraditos y medio, ¿ya? No tiene que ser más de 3 cuadraditos de ancho, ¿no? Para que sea considerada una P sinusal. Pero cuando hablamos de una onda P que no es sinusal, por ejemplo, la onda P así, o la onda P es aplanada, está negativa en descenso, este es negativo, o es una onda P picuda, así, picuda y larga, ¿no? Entonces, este tipo de onda P no es normal. Este tipo de ondas P no es normal. Esto es más una característica de ser una onda P atrial. Una onda P atrial. O sea que
se está produciendo la conducción eléctrica, está empezando de otro foco ectópico y no así del nodo sinusal, ¿ok? Una onda PAT. Bien, entonces estas ondas PET son iguales en todas, ¿no? Todas son iguales. Ahora nosotros necesitamos saber la otra pregunta. Es el ritmo. El ritmo es regular o irregular. El ritmo es regular o irregular. Necesitamos saber eso. Bien, vemos entonces, buscamos, como les enseñé, una onda R. Las ondas R en la derivación de dos trazos largos, las ondas R. Una forma también mucho más fácil para que ustedes sepan si el ritmo es regular, si tienen dudas, es que ustedes tengan una hoja de y aquí tracen una línea en la primera onda inicial que vieron. Por ejemplo, aquí en este esquema que estamos viendo, acá síganme el láser. Aquí, esta es nuestra primera onda R inicial. Acá la encontramos. Entonces colocamos el papel ahí y trazamos, ¿no? Trazamos ahí una línea, ¿no? Bien, ahora vemos la distancia de esta onda R con la siguiente. Aquí, la siguiente onda R es esta de acá. Entonces, hacemos otro trazo con el lapicero, marcamos donde, donde encontramos la onda R. Entonces, esta distancia que vemos acá, esta distancia es la distancia que vemos ahí en el electrocardiograma, ¿ya? Esta misma distancia tenemos que medirla en cada ciclo, en cada ciclo de ondas R que encontremos, ¿no? En cada ciclo. O sea, sacamos esta distancia en el papel, de aquí, vean aquí el láser, ¿no? Aquí lo marcamos y lo que marcamos tenemos que compararlo con la otra onda R, esa misma igual o casi igual con las otras ondas R y así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para que nosotros podamos saber muy bien si estamos ante un ritmo regular o irregular. El método del papel, ¿no? Bien, entonces aquí, pero aquí, bueno, aquí simplemente se ve que es un ritmo bonito, ¿no? Todo bien ordenado, parejo, ¿no? Todo bien parejito, ordenado, simétrico, ¿no? Este es un ritmo regular, sin necesidad de que hagamos el papel, es un ritmo regular, no hay donde perderse, pienso yo. Un ritmo regular, ¿no? La onda aérea con la siguiente onda aérea, la distancia se mantiene y así sucesivamente, ¿no? Se mantiene. Es un ritmo regular. Bien, ya tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es la tercera pregunta? Nosotros tenemos que ver la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca de este paciente? De este electrocardiograma, de este paciente. Y para sacar la frecuencia cardíaca habíamos dicho que tenemos dos métodos, o hasta tres métodos, en ritmos que son regulares. En ritmos como este, que son regulares. Tres métodos. Teníamos el método de 300, tenemos el método de 1500 o tenemos también el método de los 30 cuadrados grandes, que ese mayormente se aplica a ritmos que son irregulares, ¿ya? Pero también se puede hacer en ritmos regulares. Ya le voy a enseñar en qué situación podemos aplicar el método de los 30 cuadrados grandes en ritmos regulares. Bueno, para sacar la frecuencia cardíaca tenemos que buscar una onda R que caiga en una línea gruesa. Empezamos por acá. Aquí no cae en una línea vertical. Estas son las líneas verticales, ¿no? Aquí pueden ver. Aquí hay otra, ¿no? Son líneas verticales. Línea vertical, línea vertical, línea vertical y así. Entonces buscamos una onda aérea que caiga en una línea vertical. Aquí no cae. Tampoco, 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 tampoco. No, no, casi, cerquita, muy cerca,
No me convence todavía, puede ver algo mejor. Tampoco me convence. No, vamos a ver si hay otro mejor. Si no, te tomo a ti. Aquí. Esta onda R cae en una línea vertical específicamente, ¿no? Bien, bien directo ahí. Acá vamos a poner la línea vertical y cayó, ¿no? Ahí, bien. Onda R. Ahora nosotros para ver si podemos usar el método de 300 o 1500, necesitamos ver, perdón, esta es la onda R. Esta está más cerquita. Esta está un poquito, ¿no? Un poquito, no está muy, esta está más. Esta, ahora sí, ahí está. Cayó bien. Esta como que le faltó un poquito más, cayó el primer cuadradito del otro. Esta cayó bien. Entonces esta onda R, que cayó en una línea vertical, necesitamos ahora ver si cuál método usamos, de 1500 o de 300. Y eso va a depender mucho de si la siguiente onda R cae en la línea vertical. Esta cayó muy cerca, ¿ya? Así que cayó casi, casi, ¿no? Casi exacto, para no decirlo. Pero este fue más exacto, ¿no? Siempre tomamos como referencia la onda aérea que caiga exactamente en la línea vertical. Si no hubiera una onda aérea que caiga exactamente, podemos usar esta onda aérea que también cae casi exactamente, ¿no? Casi exactamente. Bien, entonces, línea vertical vale 300. La siguiente línea vale 150. La siguiente línea vale 100, ¿no? La siguiente línea vertical vale 75. La siguiente línea vale, y así sucediendo, 60, 50, 40, así, ¿no? Va bajando. Bien, entonces esta onda aérea cayó muy cercano a la línea vertical de 150. Entonces la frecuencia cardíaca de este paciente es 150 latidos por minuto. ¿Ya? Esa es la frecuencia cardíaca de este paciente. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la onda P, ya nos hemos preguntado si hay onda P, el ritmo irregular, la frecuencia. Ahora lo más fácil, ¿el complejo QRS es estrecho o es ancho? Para que sea estrecho tiene que ser menor de 3 cuadraditos pequeños. Para que sea un complejo QRS ancho tiene que ser mayor a 3 cuadraditos pequeños. Aquí vemos los complejos QRS estrechos, la distancia no es más de 1,5, un cuadradito y medio prácticamente. No es más de un cuadradito y medio esto. O sea que es un complejo QRS estrecho y que maneja una frecuencia cardíaca de 150. Entonces es una taquiarritmia con complejo QRS estrecho. Bien, ya está, ¿no? Ahora necesitamos saber qué tipo de taquiarritmia con complejo QRS estrecho es. ¿Cuál de estas de acá son? Necesitamos ver para eso, necesitamos saber para eso, qué características tiene una taquicardia sinusal para considerarla, para, para diagnosticarla. ¿Cuáles son sus características? En el electrocardiograma, la taquicardia sinusal. Bueno, ahí lo tienen. Arriba, la taquicardia sinusal tiene que tener onda P. Y esta tiene que ser positiva, tiene que ser una onda P sinusal. Una onda P positiva sinusal. ¿Ya? La taquicardia sinusal tiene que tener el ritmo regular. Tiene que tener un ritmo regular. La taquicardia sinusal tiene que tener frecuencia cardíaca por encima de 100, porque por eso es taquicardia, ¿no? Taquicardia sinusal. Entonces la frecuencia cardíaca le hemos sacado a este paciente, tiene 150 latidos por minuto.
La taquicardia sinusal tiene que ser, como es parte del grupo de las taquicardias con complejo QRS estrecho, tiene que tener el complejo QRS estrecho, o sea, menor de 3 cuadraditos pequeños. Entonces, tiene, ¿no? Tiene el cuadradito pequeño, ¿no? Tiene cuadraditos pequeños. Pero tiene complejo QRS estrecho, no hay menos de 3 cuadraditos. Entonces, esto es una taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. Porque todo lo que hemos visto en las preguntas, si tiene onda P, si el ritmo es regular, ¿no? Todo eso, es compatible con la taquicardia sinusal. Bien, para acabar aquí, vamos a quedar aquí, pero vamos a hablar de esta parte. Entonces, como les enseñé, cómo nosotros sabemos si estamos ante una taquicardia sinusal o cualquier tipo de taquiarritmia. Primeramente, tenemos que hacernos las preguntas. ¿Hay onda P? Buscamos en nuestra mejor derivación de 2, trazo largo, la mejor derivación. Hay onda P, a ver, busquemos. Onda P, onda P, onda P. En cada ciclo del electrocardiograma de la derivación de 2 trazo largo, buscamos la onda P. Sí, tiene onda P. Es positiva y todas son prácticamente iguales. Prácticamente iguales. Así que esto es una onda P sinusal. Una onda P sinusal. Por la característica morfológica es una onda P sinusal. Bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es? El ritmo, ¿no? ¿El ritmo es regular o irregular? Entonces comparamos una onda aérea y la distancia de una onda aérea con la siguiente onda aérea. Y esta distancia tiene que ver, podemos usar el papelito para eso también, como les enseñé, ¿ya? Y comparar, ¿no? Comparar la distancia entre una onda aérea con la siguiente, y así. Este es un ritmo regular, es un ritmo regular. Es un ritmo simétrico, un ritmo homogéneo, bonito, ¿no? Todo eso. Bien, tenemos nuestra segunda pregunta, es un ritmo regular. Nuestra tercera pregunta, ¿cuál es? Es ver si el, ver la frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca ya vamos a tomarla entonces la frecuencia cardíaca. Buscamos una onda aérea que caiga en una línea gruesa, entonces. Empezamos por acá, por la derivación de 2, trazo largo, aquí no hay, tampoco, 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 nada, no hay una onda aérea, ¿no? Bueno, si no hay en la derivación de 2 trazo largo, buscamos en otras derivaciones que tengan ondas R positivas, como derivación 1. Aquí tampoco, no hay. De 2 aquí, trazo corto, tampoco. Negativo, no me sirve. Aquí, tampoco, no hay. No hay. Ya me preocupa esto que no haya una onda R en una línea vertical. B4, a ver, B5, mi esperanza. Tampoco. Este no me sirve, pero ni para decir nada, ni para decir cerquita nada, muy lejos. Nada, no hay. Entonces, ¿qué hacemos en estas circunstancias? ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Cuando no encontramos una onda aérea que caiga en una línea gruesa para sacar la frecuencia cardíaca con el método de 300 o de los 1500. Entonces, lo que hacemos es aplicar nuestro método, nuestro otro método de los 30 cuadrados grandes. ¿Cómo es ese método de los 30 cuadrados grandes? Simplemente nosotros contamos en la derivación de 2 trazo largo, cuadrados grandes, 30 cuadrados grandes, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, hasta aquí da 30. Hasta aquí da 30 cuadrados grandes. 30 cuadrados grandes. Ahora nosotros necesitamos contar las ondas R en el espacio de los 30 cuadrados grandes que encontramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 ondas R, ¿ya? Entonces esto aplicamos así. Aquí tenemos 10, lo multiplicamos por 10, que es una constante, algo permanente en el método de los 30 cuadrados grandes. 10 por 10 igual 100. 100 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca. Ustedes dirán, pero está al límite, ¿no? Está al límite, no es una taquicardia aún. Pero esto puede ser que esté comenzando, esté iniciando, ¿no?
Así que un dígito más ya sería 101 y ahí sí ya sería una taquicardia, ¿no? Pero esto es al límite y cuando se trata de al límite es mejor tomarlo como en consideración como una taquicardia, ¿no? Como una futura taquicardia en todo caso, ¿no? Está muy cerquita. Es como si pasaran, ¿no? Con 51, ¿no? Está muy al límite. No sé si me quedé o si pasé, ¿no? Bien, 51, ¿no? Por eso no pongo 51 a veces, pongo 52, ¿no? Para que respiren un poco mejor. Bien, entonces eso, ¿no? 10 por 10, 100 igual, 100 latidos por minuto. Bien, entonces la taquicardia sinusal para seguir avanzando, hemos dicho que ya hemos visto, ¿no? Ahorita la frecuencia cardíaca, cuánto nos salió. Ahora necesitamos saber si el complejo QRS es estrecho o es ancho. La otra pregunta. ¿Es estrecho? No es estrecho. Estrecho. Menos de 3 cuadraditos pequeños. Es estrecho. Todo es estrecho, ¿no? Bien, entonces ya nos hicimos las 4 preguntas. Entonces todas esas preguntas que nos hemos hecho de la onda P, del ritmo regular o irregular, es la frecuencia cardíaca o el complejo QRS es estrecho o es ancho. Todas esas preguntas que nos hemos hecho y que hemos resuelto con ustedes aquí son compatibles con la taquicardia sinusal, con las características que tiene una taquicardia sinusal. Que ya hemos dicho que la taquicardia sinusal encontramos onda P positiva, frecuencia cardíaca por encima de 100, complejo QRS estrecho, el ritmo irregular, ¿no? Todo eso. Bien. ¿En qué pacientes es común encontrar taquicardia sinusal? Personas que sufren de ansiedad, quizás, estrés, miedo, terror, pánico, puede producir una taquicardia sinusal, ¿ya? Esto puede ser que ustedes tengan esta taquicardia sinusal en su examen, ¿no? En el tercer parcial, ¿no? Puede ser que les llegue. Bueno, es parte, ¿no? El miedo produce, a veces, ¿no? No siempre, puede producir taquicardia sinusal. Depende de la adrenalina, ¿no? Mucho. Bien, entonces, pacientes mayormente en jóvenes. También pacientes que ingieren drogas, ¿no? Drogas, taquicardia sinusal es bastante común. O pacientes que ingieren bastante cantidad de Red Bull, que es un energizante, puede producir una taquicardia sinusal también. ¿Cuál es el tratamiento de taquicardia sinusal? Beta bloqueador. Beta bloqueadores. Propanolol puede ser un fármaco para su uso. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Ya mañana vemos esto, que con el siguiente grupo hemos visto esto, pero ya, vamos a volver a repetir, no hay problema. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Quizás que quieran hacer. A ver aquí, antes. Doctor, si el complejo QRS es exactamente 3, entonces ¿es estrecho o es ancho? Si es mayor a 3 es ancho. Si es menor de 3 es estrecho. Pero ¿qué es exactamente eso? Entonces? ¿Perdón? Sí, no te escuché bien. Hay interferencia, creo. Bien. Entonces, bueno, se perdió la comunicación. Bien. ¿No tienes alguna otra pregunta? Bueno. Entonces nos vemos mañana. Vamos a acabar. No vamos a acabarlo todo. Es imposible. Porque es harto. Estamos apenas en la diapositiva 27. Con el otro grupo estuvimos acá. Llegamos acá. Pero bueno, y faltan más, ¿no? Así que vamos a llegar hasta donde lleguemos. Vamos a hacer. Y va a entrar el examen hasta donde lleguemos. La próxima clase que no es obligatorio el que esté, no es hasta mañana, nomás ya están obligados, bueno, supuestamente obligados a estar en la clase, ya de la próxima semana no. La próxima semana estoy seguro que lo voy a poder acabar, ¿ok? Así que nos vemos hasta mañana. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao, chicos, se cuidan. Te vemos, doctor. Chao, chao.